con su amén, ¿cierto? Que si usted siente que hay una palabra que el Señor le está llegando a su corazón, entonces usted dice, amén, yo vivo esa palabra, yo lo declaro para mí. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 22, el verso 12. Mientras tanto, pues qué bonito haber estado en este culto, ¿cierto? Ver que desde chiquitos estamos sirviéndole al Señor. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él. Y nosotros somos una familia. Yo creo que ustedes deben mirarme a mí, los hermanos mayores, como si yo fuera su hijo, y yo los debo respetar como si ustedes fueran mis papás, mi mamá, como si yo tuviera aquí mis primos, mis hermanos, porque aquí todos somos una familia. Y veamos, este niño chiquito está en la edad que está cambiando los dientes, vea, está mudando de dientes, y podemos todos disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Ya encontramos en Apocalipsis 22, dice, todos a una sola voz, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de su ciudad. Dice que Él viene con un galardón igualito para todos. Dice que para cada uno según sea su obra. Él es el Alfa y la Omega. ¿Quién? El principio y el fin. Y cuando dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿a quién se refiere? A nosotros. Amén. Ya hemos orado. Puede tomar asiento, mi hermano. Desde Bogotá, Colombia, Los somos hermanos que están BC en las Radio. escaleras, de pronto se pueden también tomar asiento. Vamos a estar tranquilos. Yo le doy un saludo muy especial a la iglesia virtual. Siempre que paso digo, voy a saludar a los hermanos de la iglesia virtual, y tal vez como por el afán de exponer el mensaje, como que uno pasa algunas cosas, pero hoy vamos a estar tranquilos, amén. Ustedes me van entonces a apoyar con su amén. Este mensaje en esta mañana se llama Escalando hacia la cima. ¿Cómo se llama? Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, hay un antes, una hora, y va a haber un después. Un antes, haber conocido al Señor, entonces recordamos lo que fuimos antes, tal vez algunos con unas mañas, algunos con un corazón que no es recto delante de Dios, algunos tendientes a engañar a la persona que está al lado, otro a decir mentiras, y hay un antes. Luego pasa a un ahora, y es el camino que estamos emprendiendo hacia un después, que es la presencia de Dios y mirar al Señor cara a cara. Cuando nosotros llegamos entonces a las aguas del bautismo, nos inscribimos en una carrera. Nos inscribimos en una carrera la cual la cima es el cielo. Y vamos caminando y día a día nosotros nos vamos formando, y en la Biblia encontramos que tal vez comenzamos como niños espirituales, que solo nos gusta que nos den lechecita, y entonces nos hablan del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero vamos creciendo y entonces tenemos que ir aprendiendo algunas otras cosas, y nos comienzan a dar carnecita, entonces nos hablan acerca de la santidad, que tenemos que tener una vida apartada para el Señor, y pareciera que vamos paso a paso hacia la cima, que sería la presencia de Dios. Amén. Y entonces estaba yo recordando cuando estuvimos nosotros yendo hacia la cima. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Cota? Amén. El hermano Cubillos decía, ay, pero pastor, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos está castigando? Decían, el primer castigo de la familia pastoral. ¿Pero qué pasó? Iba con una niña al hombro, ¿no? Y la niña llorando ahí en el oído, y él, ¿pero por qué, pastor? ¿Qué está pasando? Y eso es una cima terrenal. ¿Y qué había cuando llegamos a la cima? Ayúdenme. Había un plano, ¿cierto? Había una casa que tenían unas antenas,
Pero yo creo que lo más bonito al llegar a la cima es voltear a mirar, y los que se fijaron de pronto de donde salimos estaban los buses parqueados y se veían allá chiquitos como si uno los pudiera coger así y botarlos, y se veía la ciudad, se veía parte de Bogotá, y cuando uno está arriba entonces es lo más lindo poder voltear a mirar y ver lo que hemos recorrido, ¿cierto? Entonces, en el versículo que estábamos leyendo dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra. Y dice: bienaventurados nosotros que lavamos nuestras ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Qué bonito nosotros que en esta mañana pensemos y nos figuremos que nuestra vida cristiana tiene una cima, y esa cima es que se vean las puertas abiertas de los cielos para que usted y yo podamos haber entrado al cielo por haber lavado nuestras ropas. Y hay un versículo muy bonito en Génesis 28:15, y yo los voy a invitar para que todos lo leamos, pensando en esa palabra que el Señor nos acabó de dar. El Señor nos acaba de decir que nuestra cima es el cielo, su presencia es el cielo para nosotros, ¿cierto? Entonces dice en Génesis 28:15, y créalo, hermano, que es una promesa para usted. Dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén, ¿cierto? Qué bonito pensar que el Señor está con nosotros y que Él nos va guiando y que no nos va a dejar hasta que cumpla lo que nos acaba de decir, poder llegar a su presencia. Entonces, en la Biblia encontramos algo acerca de unos montes. Por ejemplo, el monte Ararat. ¿Recuerdan el monte Ararat? Donde Moisés construyó el arca. Es que amén. Donde Noé construyó el arca, y entonces el monte Ararat es el monte en donde reposó el arca luego de que el Señor en su misericordia le preservó la vida a Noé y a su familia. Y entonces ahí encontramos acerca del pecado del hombre, ¿cierto? Que por el pecado del hombre dice que subió hasta la misma presencia de Dios, y que Dios se hastió del pecado del hombre y decidió acabar con el hombre y el diluvio, y vemos ahí acerca del pecado del hombre, pero también vemos la justicia de Dios, porque había un hombre que era justo y no se murió con los que eran pecadores, y también vemos la misericordia de Dios, porque pudo salir Noé del arca y ver que tal vez, como escuchamos en estos días, los cuerpos estaban flotando sobre el agua y él y su familia fueron salvos. Así como en esta mañana nosotros también tenemos la esperanza de que en este evangelio en el que vamos, en un futuro van a haber muchos que van a estar tal vez sufriendo, llorando, pero nosotros tenemos la más firme esperanza en nuestro amado Señor Jesucristo, que en su misericordia y por su justicia podamos nosotros estar un día salvos también. Dele ese aplauso al Señor, que es el único que se lo merece. Ayúdanos, Señor. Otro monte que encontramos en la Biblia de los muchos es el monte Sinaí. El monte Sinaí es donde el Señor Jehová llamaba a Moisés para que él fuera y tuviera sus conversaciones con Dios. Y en el monte Sinaí encontramos lo tremendo de la presencia de Dios. Dice la Biblia que el pueblo como que tenía temor, y apenas le decían a Moisés: vaya usted y hable con él, porque a nosotros nos da miedo tener y ver la presencia de Dios, pero todo lo que Jehová le diga, entonces nosotros lo haremos y le obedeceremos. Entonces ahí encontramos acerca del estruendo de la presencia de Dios. Dice que cuando hablaba con Moisés era como un estruendo, como si trompetas hablaran, y era un estruendo poderoso. El estruendo que está en medio de nosotros también en esta mañana. Nosotros también estamos en un camino en el que ya no le tenemos miedo a sentir o a ver o a
a estar cerca de la presencia de Dios, sino que por lo contrario nosotros anhelamos cada mañana poder sentir, y el día en que no le alabamos, dice la canción, el alma se me entristece porque cuando no hay alabanza pareciera que todo estuviera muerto, pero un día el Señor hizo un sacrificio en donde se rasgó el velo y se dividió toda muralla que impidía que hubiera una presencia de Dios común con el pueblo, y ahora nosotros podemos disfrutar en esta mañana el estruendo de la presencia de Dios. Eso pasó en el monte Sinaí. Luego habla acerca del monte Carmelo. Y dice la canción: Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y en el monte Carmelo nos queda una de las experiencias que a mí me marca más la vida. Tal vez muchos dioses, tal vez muchos profetas, muchas personas alabando a los Baales, pero se para un hombre de carácter como nosotros en esta mañana, que hemos decidido pararnos en el Evangelio, un hombre de carácter, y dice, como dice la canción: aunque otros canten para otros dioses, yo alabaré el nombre de Jehová, porque es el nombre que es sobre todo nombre. El único que merece ser alabado. Y entonces en el monte Carmelo encontramos el triunfo del verdadero Dios sobre los profetas y sobre los dioses paganos, el Dios que estamos adorando en esta mañana. Y encontramos muchos montes, y hay uno especial que dice la Biblia, el monte de la transfiguración. ¿Recuerdan este capítulo de la Biblia? Que el Señor se va aparte con alguno de sus discípulos privilegiados, diría yo, y entonces se transfigura, y hay una imagen como de un éxtasis en donde aparece Moisés y aparece Elías. Y entonces es un monte especial porque allí nos muestra para nosotros y nos da la lección que Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por todos los siglos. Es el mismo que llamó a Moisés, es el mismo que llamó a Elías y que le respondió con fuego, es el mismo que descendió de su trono de gloria y vino en la cruz del Calvario, y es el mismo que por su misericordia nos tiene en esta mañana escalando paso a paso, peldaño a peldaño, hacia el monte de la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude a poder escalar este monte. Acerca de los hombres que tuvieron que escalar algunos montes. Moisés, ya hablamos de Moisés, que subió al monte para hablar con Dios. Y Moisés, si miramos el perfil de Moisés en sus principios, era un hombre que no creía en sí mismo. Era un hombre que cada vez que el Señor le decía que fuera a hacer algo, entonces él decía: no, pero es que yo soy tartamudo. No, pero es que si yo voy y no me creen, y si yo voy entonces les digo que voy en parte de quién. Y era un hombre que no tenía una autoestima alta, que no creía en él. Un hombre tartamudo. Imagínense ustedes cómo iba a ser una dominical con Moisés. Si todo el tiempo tataba así, ¿a qué horas iba a acabar el mensaje? Y tal vez la gente se le burlaba de chiquito, tal vez algo pasó que su autoestima no era elevada, pero cada vez que le ponía un pero a Jehová, el Señor le respondía de una vez: no, pero es que le digo que voy de parte de quién. Dile que vas de parte del yo soy. No, pero es que yo no sé hablar. Ve con tu hermano Aarón y él va a hablar por ti. No, pero es que ¿qué señales le voy a dar? ¿Qué tienes en la mano? Bota la vara. Y pareciera que cada vez que le daba un pretexto, el Dios poderoso de esta iglesia le daba la solución para cualquiera que fuera su problema. Así nosotros en esta mañana podemos confiar que tenemos el Dios eterno, que aunque a nosotros nos parezca que tenemos nuestras dificultades muy grandes, ayer el hermano decía: ¿cuántos de los que estamos aquí no han pensado en devolverse? ¿No han pensado en tal vez decir: estoy cansado, no veo respuesta,
A veces siento que oro y como que mi oración no pasa del techo. Llevo 3 meses, 3 años, llevo determinado tiempo pidiéndole al Señor por una necesidad profunda que tengo y siento que ya le he derramado mi corazón delante de Dios y no pasa nada. Y pareciera que como que ya quisiéramos voltear y bajar. Pero yo me acuerdo cuando estábamos subiendo la cima y escuché en estos días de mi papá que cuando uno va pasando un río, tal vez con una corriente fuerte y llega a la mitad y pareciera que quisiera devolverse, le cuesta casi lo mismo o lo mismo devolverse que pasar al otro lado. Y nosotros con la gracia y con la ayuda de Dios no nos vamos a devolver, sino que vamos a ir caminando paso a paso con la ayuda del Dios que cada vez que le ponemos una necesidad, toma, hijo, acá está tu respuesta. Con la ayuda del Dios que cada vez que le decimos, Señor, pero estoy enfermo, yo soy tu sanador, pero Señor, tengo deudas, yo soy tu proveedor, pero Señor, estoy cansado, yo soy el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y si en esta mañana hay alguien que necesita nuevas fuerzas, aquí está el dador de las fuerzas. Dele ese aplauso a la presencia del Señor. Pasó el tiempo de la vida de Moisés, pasó por el desierto, pasó por la lucha, pasó por la dificultad, pasó por momentos en que lo querían matar, el mismo pueblo al que le estaba predicando lo quería matar y se comenzó a formar un carácter de un cristiano, se comenzó a formar el carácter de un hombre que ha conocido a Dios. ¿Cuántos queremos llegar a tener ese carácter? Y vamos camino a eso. Y permítale, hermano, leerle lo que pasa después cuando Moisés sube al monte. Hermano, y esto es algo glorioso y es una palabra de bendición para nosotros. Dice en Éxodo 19:18: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Yo creo firmemente, hermano, que el Señor en esta mañana quiere que la iglesia de Voz a la Cabaña suba al monte a adorar a la presencia del Señor, a la cumbre del monte. No nos vamos a quedar en la mitad, sino que nos vamos a ir hasta la cima a hablar con el Señor. Dice, y el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido en él en fuego. Cuando subimos a la cima hay presencia de Dios. ¿Cuántos queremos sentir la presencia de Dios? Dice, y el sonido de la bocina iba aumentando, y eso nos da testimonio. Tal vez afuera los que estaban abajo en el pie del monte escuchaban que había una bocina. Y en esta mañana también, cuando nosotros entremos en la presencia de Dios, nuestros familiares, nuestros amigos, los que no creen en el evangelio, van a escuchar que hay una voz de bocina, que es un pueblo que está en la presencia de Dios y que está alabando a su Dios. Dice, Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. En la cima del monte, hermano, hay comunión. En la cima del monte hay diálogo.
Cuando usted entra en la presencia de Dios, puede decirle Señor, y usted habla y Dios le responde. Amén. También dice que y descendió Jehová en el monte Sinaí sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Se cumplió o no se cumplió el propósito? ¿Qué pasó allá arriba? Se encontró Moisés solo, cara a cara, solo con su Dios. Amén. Así como nosotros también, cuando subamos a la presencia de Dios, va a ser el momento más hermoso que nosotros hemos esperado. Y que tal vez le cantamos que a solas con Dios se solucionan los problemas. A solas con Dios hay salud y libertad. Si usted quiere en esta mañana, puede subir a adorar al monte de Dios y encontrar respuesta para su necesidad a solas con Dios. Aleluya. Alabanzas para el Señor. Otro hombre que tuvo también que subir al monte fue Abraham. Y encontramos la historia en Génesis, el capítulo 22. Permítame narrarle la historia. Aconteció después de estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Morab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbró su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac y a su hijo Isaac, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces le dijo a sus criados que esperaran allí y que él iba a adorar al monte y volverían. Y en este monte encontramos, en estos capítulos encontramos unas enseñanzas muy hermosas. Dice que Dios estaba probando a Abraham. Y el camino hacia la cima es un camino de pruebas. No pretenda, hermano, que usted va a llegar al cielo simplemente en esa palabra que dice como en un abrir y cerrar de ojos y ya. Para que usted pueda llegar al cielo en ese abrir y cerrar de ojos, usted tiene que tener pruebas. Usted tiene que pasar unos momentos en los que pareciera que sus pies se resbalan porque la tierra está muy endeble, pareciera que como que sus músculos ya no pasan, como que sus pasos ya no son tan firmes, pero en este camino hacia la cima celestial es un camino de pruebas. El Señor estaba probando a Abraham y le hice una prueba muy tremenda. Yo no soy padre, pero yo me imagino que era como si el Señor le estuviera poniendo el dedo en una herida a Abraham. Él le había pedido ese hijo desde hacía mucho tiempo y entonces le estaba diciendo: dame a tu hijo. Con eso hubiera sido suficiente. Él ya sabía quién era, pero pareciera que le pusiera el dedo un poquito más adentro y le dijera: dame a tu hijo, a tu único hijo. Y él ya sabe quién es y pareciera que le dijera más: a Isaac. Y todavía le dice: a quien amas. Y todavía le dice: y llévatelo y sacrifícalo. Y a veces el Señor nos pide a nosotros y nos pasa por unas pruebas por las que nosotros no quisiéramos pasar. Y el Señor pareciera que nos metiera en el fuego y nos metiera un poquito más y calentara en el horno. Pero así como pasó con Daniel y sus amigos, que lo metieron en el horno, allí en medio de ese horno calentado 7 veces, allí en medio de su prueba que pareciera que fuera elevada 7 veces, está la presencia de un Dios omnipotente que hizo que ni siquiera sus cabellos salieran oliendo a humo, ni siquiera sus ropas fueran oliendo a humo. Y es el Dios que en esta mañana le está diciendo que suba al monte de Jehová. Dele una alabanza al Señor. Y Abraham se levantó después de las 3 de la tarde y se fue hacia el monte.
A pesar de que era una prueba, Abraham se levantó muy de mañana y alistó las cosas que tenía que llevar para el sacrificio. Aquí vemos diligencia. Aquí vemos a un Abraham que, a pesar de que le cuesta, a pesar de que está cansado, a pesar de que es un sacrificio que él no quiere hacer, hay un Abraham que se levanta temprano y se va a alistar las cosas que se requieren para el sacrificio. Así como nosotros, cuando tal vez estamos cansados del trabajo o que de pronto el sábado estuvimos hasta tarde, pero en esta mañana hay un grupo hermoso de hermanos que ha decidido levantarse temprano con diligencia para venir a agradar a su Dios. Amén. En esta mañana hay un grupo hermoso de hermanos que se han levantado desde temprano con diligencia para venir a agradar a su Dios. Amén. Y dice más adelante que cuando él vio el lugar desde lejos, le dijo a sus discípulos, a sus criados: espérenos aquí, que nosotros vamos, adoramos y volveremos. Y esto es una lección grandísima, porque no le estaba diciendo a sus criados, sabiendo que él iba a sacrificar a su hijo: espérenme aquí, nosotros vamos y yo vuelvo. Había tal vez incredulidad en Abraham. Él tenía la certeza, él tenía la seguridad tan grande que él sabía y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Él estaba dispuesto, pero él tenía la seguridad tan grande, el padre de la fe, que él sabía que aun cuando él sacrificara a su hijo, Jehová le iba a devolver la vida a su hijo para que él pudiera volver luego de adorar. Y eso nos enseña a nosotros, hermano, que si a usted le corresponde tal vez dar un sacrificio, que si tal vez a usted le corresponde dar algo que a usted le cuesta, el Señor se lo va a restituir. El Señor, si usted tiene fe, el Señor le va a dar y le va a dar multiplicado. Es necesario que el Señor levante a alguien de la muerte como pensaba Abraham, pues lo va a hacer, porque el Dios de esta iglesia es un Dios fiel, que responde, que escucha y que está dispuesto a agradarse de la adoración, de la alabanza, del sacrificio que usted y yo estamos haciendo en esta mañana. Y pasa la historia, y entonces el hijo va preguntándole a su papá: papá, pero yo veo que acá está todo preparado para el holocausto. Esto quiere decir que Abraham le había enseñado a Isaac cómo hacer un sacrificio. Le había enseñado a Abraham cómo se debía tal vez matar un animal, cómo se debía preparar las leñas, tal vez las piedras, cómo se hacía el fuego para el sacrificio. Y en esta mañana, en medio de nosotros, también hay unos niños que están aprendiendo cómo se exalta y cómo se glorifica el nombre del Señor, y cómo se hace una predicación, y cómo se prepara un mensaje, tal vez cómo se canta, cómo se dirige, así como Isaac también estaba aprendiendo de Abraham. Y entonces Isaac le dice: papá, pero yo veo todo. Y tal vez Abraham, con el dolor de su corazón, le dice: tranquilo, hijo, que Dios se va a proveer de cordero. Y cuando ya llega la mano de Abraham, que está Isaac amarrado para quitarle la vida, la misericordia del Señor no permite que él le quite la vida a su hijo, sino que le dice: detente, ya he creído, ya he visto que tú tienes fe y que quieres obedecerme. Y el Señor es tan lindo, hermano, que le da una provisión, le da un carnero. Era imposible que ese animal que estaba enredado por los cuernos estuviera a esas alturas, porque no es un animal que estuviera acostumbrado a ir por ese camino. Pero esto es hermoso, hermano, cuando Abraham iba con Isaac subiendo por este lado para el sacrificio de adoración y de alabanza, por el otro lado iba la provisión de Dios subiendo para darle respuesta a ese sacrificio que se iba a hacer allá. Hermano, cuando usted va con su dificultad, por el otro lado va el Señor con la respuesta para el sacrificio que usted debe hacer. Dele aplausos al Señor, que vive y permanece para siempre. Oh, aleluya.
Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová provee, mi hermano. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Hermano, y luego del sacrificio, luego de que usted suba a la presencia del Señor, dice que el Señor le dio unas promesas de bendición a Abraham que hasta hoy las vemos. Dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice que tu descendencia será como la arena del mar o como las estrellas del cielo, que no podrán ser contadas, y son las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y dice mi hermano que eso fue después de haber hecho el sacrificio, luego de haber subido a la montaña, luego de haber ofrecido el carnero que estaba ahí. Después de eso llegó la bendición. Hermano, permítame decirle que yo estos días, yo he pensado que el Señor no tarda su venida, que el Señor falta muy poquito, y yo le pedí el favor a los adolescentes que se hicieran, algunos que se hicieran hoy aquí adelante, porque yo creo que así como salió el pueblo de Israel de Egipto, que no se quedó, dice la Biblia, que ni una pezuña, que ni una uña de un animal se quedó allá, sino que todos se fueron a adorar al Señor y todos salieron de Egipto. Yo creo que la presencia del Señor quiere que nosotros también podamos entrar todos al monte de Jehová, los adolescentes, los hermanos mayores, los hermanos más jóvenes, los niños que estaban cantando, los músicos, los de escuela dominical, que todos podamos salir y llegar a la presencia del Señor. Hermano, y yo he pensado estos días y he tenido en mi corazón el sentir de que el Señor no demora. Dice la Biblia, estábamos escuchando en esta semana, que así como en los días de Noé, que se estaban dando en casamiento, en esta semana hicieron la primera ceremonia gay acá en Colombia. ¿Sí sabían? Y se están dando en casamiento hombres con hombres. Y no pasó mucho tiempo y Noé estaba diciendo que se tenían que meter al arca de salvación, que se tenían que meter al arca porque iba a llegar un diluvio que los iba a acabar a todos, que los iba a matar, y nadie le creía, se burlaban, se reían de Noé. Y en esta mañana hay una iglesia que necesita tener la carga, la sensibilidad, primero de saber que usted mismo es salvo, que usted mismo ya tomó su vida y se metió en el arca de salvación que es Jesucristo. Y segundo, una iglesia que sienta dolor porque afuera las multitudes se están perdiendo, y que podamos pararnos y decirnos con carácter: nosotros somos la iglesia del Señor, por favor entren por las puertas, que es Jesucristo el camino, la verdad y la vida, que Él es nuestra montaña, que Él es nuestra cima, que por favor, como nosotros, hagan lo posible para ser salvos. PC Radio, 3 años transmitiendo bendición. Hermanos, y yo recuerdo cuando estábamos subiendo a la montaña, que arriba nos tomamos una foto, y en esa foto habían ancianos, y en esa foto habían mamás, y habían hijos, y habían hermanos. En esa foto yo vi, cuando íbamos caminando, una hermana que me decía: ya las piernas no me dan, ya estoy cansado. No, hermana, pero tranquila que ya estamos llegando. Y el hermano Cubillos con la niña alzada: hermano, vea, no importa cómo, no importa si cuando regresemos, yo me acuerdo que muchos teníamos la cara sucia. No importa que tengamos que pasar un obstáculo, no importa que tengamos que tal vez sentir que nuestros pies se levantan. Dice la Biblia que a sus ángeles mandarán para que tu pie no resbale en piedra. Y no importa, hermano, si a usted le toca tal vez colgarse de otro, pero que llegamos todos, llegamos. Pero que llegamos todos en familia, llegamos.
Yo quiero invitarlos a que estén en pie, mi hermano. S Radio, Y 3 mira esa años foto que estaban transmitiendo proyectando. bendición. Ya todos estábamos sonrientes. Ya todos habíamos llegado a la cima. Pero yo quiero invitar en esta mañana a una mamá que quiera venir a poner a su hijo en la presencia de Dios para que él le dé fuerzas. Yo quiero invitar a un papá que sepa que es la responsabilidad, que es el sacerdote que Dios ha puesto en la casa para venir y poner a su hogar en la presencia de Dios. Y a un adolescente que tal vez sienta que lo que siempre nos han dicho, que no nos comprenden, que a veces queremos decir algo y no nos salen las cosas. A un adolescente que quiera venir y arrodillarse, o ahí en su lugar que se arrodille y le diga: Señor, acude, Señor, junto a mí, Señor, dame las fuerzas. Y quiero invitar a un hijo que quiera